Aleluya. Aleluya. Bueno, como ustedes verán, hay mucho ruido acá. See, well, you see that there's a lot of noise here in the Y house. cada vez estamos mejorando. And every day we do it a lot better. Amen. Bueno, pueden tomar asiento los que están acá y usted que está en su casa, bienvenido a este domingo 25, último domingo de este mes de octubre. And please be seated. Welcome to this last Sunday of October, October 25th. Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha hecho vivir todo este tiempo. Se nos está yendo octubre y el diablo no se salió con la suya. Estamos vivos, estamos en pie y alabando al Señor. Amen. And we thank God that the end of October is here, but we're still standing and God is still on the throne. Dios es bueno todo el tiempo. God is good at all times. Y ayuda viene todos los días. Todos los Help días is coming every day. ayuda viene. Every day, help is Amén. coming. Amen. Vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 15 al 18. Vamos a leer varias escrituras. We're going to read some scriptures in John 14, 15 through 18 this morning. Juan capítulo 14, versículo 15. In John 14 and verse 15. Dice así, vamos a leer hasta el verso 18. It says such. We're going to read until verse 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. If you love me, keep my commandments. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. The Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. I will not leave you as orphans. I will come to you. El verso 26 del mismo capítulo 14 dice así, mas el consolador... Verse 26 of the same chapter reads as such. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16 and verse 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak of his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 29, dice lo siguiente. In Revelation chapter 2 and verse 19 says the following. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. Más que nunca es tiempo de honrar al Espíritu Santo en forma personal, familiar, ministerial y corporativa. And more than ever, it is important. It's a time to honor the Holy Spirit in a personal, familiar, ministerial, and corporate way. Si vamos a atravesar los tiempos difíciles, los tiempos de gran presión espiritual, hay que honrar la persona del Espíritu Santo de Dios.
And if we're going to go through these times of great pressure, we need to honor the person of the Holy Un Spirit. santo del pasado dijo lo siguiente: A holy man from the past said the following: prefiero una voz ronca con unción que una lengua de plata sin poder. I prefer a hoarse voice with anointing instead of a silver-plated tongue without power. Es una frase que quedó a lo largo del tiempo. Prefiero una voz ronca con unción que una lengua de plata sin poder. This is a refrain that is historic. It says, I prefer a hoarse voice with anointing instead of a silver tongue without any power. Juan Wesley en el 1700, tomando 2 Timoteo 1:6, que dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, expresó lo siguiente: And John Wesley, some hundreds of years ago, when he was reading the scripture that we need to take up, the Holy Spirit said the following: si ardes para Dios, todo el mundo vendrá a verte arder. if you burn for God, the entire world will come and see you on fire. La tragedia en muchas partes a nivel global en el cuerpo de Cristo es que hemos mentido, apagado y contristado al Espíritu Santo de Dios. The tragedy in many parts of the body of Christ is that we have put out, we have made saddened, and we have done this to the Holy Spirit. Pedro le dijo a Ananías: ¿cómo tú pudiste ponerte, o a Priscila, ponerte en conveniencia con tu esposa a mentir al Espíritu Santo? And Peter said to Ananias, he says, how could you have been in agreement with your wife to lie to the Holy Spirit? Pablo dice en Tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu. Paul says in Thessalonians, do not put out or quench the Holy Spirit. Y en Efesios expresa: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. And in Ephesians it says, do not sadden the person of the Holy Spirit of what you have been sealed until the day of redemption. Y la tragedia de la iglesia en Occidente es que hemos mentido, apagado y contristado al Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y nuestras palabras, que en las redes sociales es increíble cómo los llamados cristianos pueden escribir y expresarse. And it's the great tragedy in the West that we have lied to, we have put out, we have made sad the Holy Spirit by our way of speaking all over the social media. Yo, cuando los escucho hablar, algunas veces pienso si realmente son cristianos o son infiltrados de las tinieblas. And when I hear some of them speak, I ask, are they really Christians or have they just come in hidden from darkness? Porque la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y estas personas tienen una forma de hablar como si fuera del mismo infierno. Because the Bible says that Satan, he comes like an angel of light, and these people speak in a way that is so believable. Estos 68 días son determinantes, y estos días hasta el 3 de noviembre son sumamente decisivos para el futuro de la raza humana. We see the next 68 days are determining, and these next days until the beginning of November are very important for the human race. Hoy, domingo 25, en Chile se está votando por el plebiscito no o sí a la constitución anterior. And we see that today, the 25th of October in Chile, they're voting for the plebiscite to say yes or no to what has already been ratified. Si votan por el sí a una nueva constitución, ya lo han dicho abiertamente las fuerzas
de las tinieblas a través de la gente que les escucha, que van a sacar a Dios de la Constitución y no van a permitir ni la palabra de Dios ni las libertades religiosas como son hoy. And if they vote yes to the new Constitution, we're going to see that they're going to strike God from that Constitution, and we're going to lose all of their constitutional rights as a church there. César Vidal Manzanares, una de las personas más inteligentes en el cuerpo de Cristo en cuanto a estudiar ciertos fenómenos, ha expresado lo siguiente. Cesar Manzanares, a brilliant man, he's looking at this phenomena and he expressed the following. Que Chile y este domingo y hoy domingo 25 es su prueba de ensayo. Si logran quebrar y la gente va por el sí a la nueva Constitución, entonces van a ver que es posible tomar toda América Latina. He says that this day, on the 25th of October, they say sí to the new Constitution, that this could run all throughout Latin America. El 3 de noviembre se va a decidir, y eso no es una elección entre republicanos o demócratas, es entre dos ideologías claramente marcadas. And we see on November 3rd in the United States that this is not an election between Republicans and Democrats, but it's clearly to be seen it's an election between two ideologies. Yo les voy a pedir que allí en sus casas usted tome la mano a la persona que tiene a su lado y ustedes que están aquí esta noche pónganse de pie. Y vamos a orar un minuto en la presencia del Señor. And we're going to pray for a minute in the presence of the Lord. Nosotros hemos clamado y hemos hecho proclamas. Ayuda viene todos los días ayuda viene. We have prayed and we have proclaimed, help is coming every day, and every day help is coming. Yo sé y percibo por el Espíritu lo que está en juego, pero algunos cristianos light parecen no percibirlo todavía y creen que todo esto es una tontería, pero aquí estamos ante hechos determinantes. And I perceive in my spirit this is a difficult time, but there's light Christians that are not taking it seriously, that we are in a critical crossroads in our world. Esto ya no es el mundo de hace 50 años. Este es un mundo raro, un mundo donde el nuevo orden mundial quiere dominar y implantar su ideología de muerte y sacar la vida del ser humano. We see that this is not the same world that we knew some 50 years ago, that darkness wants to come and they want to implant the new world order and darkness. Y yo le pregunto a usted como cristiano, ¿es el mundo que usted quiere para sus hijos? ¿Es el mundo que usted quiere para sus nietos? And I ask you as Christians, is this the type of world you want for your family and for your grandchildren? Entonces déjese de tonterías y consagrémonos a Dios, porque aquí depende. O viene el nuevo tiempo de Dios o esto se acelera para el mal, y entonces sí va a haber una persecución inmediata de la iglesia a nivel global. And we see that we need to stop the stupidness, turn our eyes on the Lord. If not, there's going to be a worldwide persecution against the church. Y yo he mantenido mi mensaje en todo este año. Yo no he cambiado mi mensaje. Y por eso hemos hecho las demandas ante la Corte Celestial, hemos orado, y por eso estoy decretando que este año es más allá de todas las adversidades. And all this year, I've kept my same message in all adversities, and we are saying that this is the year. We've been preaching Así it que all tomado year. de la mano, oremos. Padre, en esta hora, Father, right now, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti todo honor y toda gloria. in the powerful name of Jesus, we give you all glory and honor. Señor, te damos a ti el señorío y declaramos que tú eres Señor en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. And we declare that you are Lord above the earth, on the earth, and even below the earth. Y te rogamos, Señor, que las naciones en las cuales tu iglesia está sean salvadas y que el nuevo tiempo tuyo venga para que traigamos 1,000 millones a tus pies.
And Lord, we are praying that the place where your church is, that they will be saved all over the world, and that 1 billion people will come to you as we're praying. Señor, te pedimos que el mal retroceda ahora en el nombre de Jesús. May darkness be pushed back now in the name of Jesus. Retroceda de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, aldeas, y venga tu gloria a la tierra como lo has prometido. Retreat from our homes, our cities, our nations, our lands, and may your kingdom come as you has declared. Que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio y que el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne como lo has mandado a profetizar a tus profetas. And may times of refreshment come upon all flesh, and as your prophets have prophesied, may your presence come upon the world. Señor, que el mal retroceda en esta hora y tu gloria aparezca en las casas, los ángeles se activen y hagan sanidades, milagros, y Señor, y proclamamos que eso es real mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. And Lord, may darkness retreat from the homes, and may you do signs and wonders through the name of Jesus for the glory of your name. Levanten la mano los que están aquí y hablen las lenguas del Espíritu, háblalas. Háblalas ahora, háblalas reciamente. Háblalas en su casa. And begin to speak Oh, in rama, the tongues of the Spirit. Pray in your home. Hable el lenguaje celestial que el diablo no conoce. Hable el lenguaje angelical que los ángeles sí lo entienden. Oh, rimbo rebarabo shere katarama saya. Ondi renda ramorenda rabo sheketa rabasaya. O rimba rabarakata rabasharrabarabasaya. Gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, porque lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. We declare it done in the name of Jesus. Amén. Tomen asiento. Amen. Donde está el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad y hay vida. We need to see that where the Spirit of the Lord is, there is freedom and there is life. Donde está el espíritu de las tinieblas, hay opresión y hay muerte. Where's the spirit of darkness, there's oppression and there's death. Y usted ya sabe qué es lo que está operando en el mundo: opresión, muerte, angustia, soledad, miedo, temores por todas partes. And you know that which is taking place in the world, there's darkness, there's oppression, there's sickness, there's disease everywhere. Y todos los días parece que el mal no descansa. Todos los días se inventan algo nuevo, estas mentes depravadas, escuchando a las voces de las tinieblas. And we see that every day darkness does not stop, it does not retreat, and is being used by these darkened minds. Porque el ser humano es espiritual. Si no escuchas al Espíritu Santo, vas a escuchar al espíritu equivocado. Because the human being is spiritual. If you don't listen to the Holy Spirit, you will listen to the devil. Para eso es vital que tú sepas oír la voz del Espíritu Santo, y ese es mi tema: oye la voz del Espíritu Santo. And that's why this is vital that you hear the voice of the Spirit. And this is my theme today: hear the voice of the Holy Spirit. Dice que el Espíritu habló a Felipe cuando descendió al desierto y le dijo: ve y júntate a ese carro, y le habló al etíope la palabra de Dios. The Bible says that the Lord Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Y Apocalipsis dice: oíd lo que el Espíritu dice a la iglesia. And a Revelation says, hear what the Spirit says to the church. Jesús enseñó claramente del Espíritu Santo antes de él partir de esta tierra. Before Jesus left this earth, he clearly spoke and taught about the Holy Spirit. Habló del Espíritu Santo, que es el Espíritu Consolador, el otro Paracletos, el Consolador, alguien que estaría junto a nosotros, a nuestro lado y de nuestra misma naturaleza.
He spoke how the Holy Spirit is our counselor. In the original, it's Parakletos. He's our counselor, that he would be with us wherever we go. Porque si nosotros recibimos la salvación y la naturaleza divina, entonces Él también entiende lo que es, en esta caja llevamos la gloria de Dios y la presencia del Eterno. So he knows that as human beings, we've received the divine nature. He knows that this fleshly box is very fragile and the Holy Spirit is with us. Jesús enseñó en segundo lugar que el Espíritu que siempre está presente, que nunca nos va a dejar huérfanos, que no vamos a tener sentido de orfandad. Secondly, he told us that the Holy Spirit is always present, that we will not have the spirit of an orphan. Y fue enfático en decir en tercer lugar que es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, si caminas con Él, no vas a andar en mentira y no vas a ser engañado por las tinieblas mentirosas, sino que la verdad te va a llevar a ser libre. And third of all, he was emphatic when he said this, he's the Spirit of truth. And if the truth is in your life, the truth will set you free. Y el Señor dijo, y ustedes no se preocupen por lo porvenir, porque si tienen al Espíritu Santo, Él les va a revelar lo que está por venir. Por eso enseñé ese tema el domingo pasado. And fourth of all, he said that the Spirit will reveal to you that which is going to come, which is going to come forward. And that's why we preached that sermon last Sunday. Juan de Patmos 4 veces dice en Apocalipsis 2, hoy el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. And John of Patmos, 4 times he said in Revelation, he that has an ear, hear that which the Holy Spirit says to the church. El maestro de la comunicación es el Espíritu Santo. Repítalo conmigo. El maestro de la comunicación es el Espíritu Santo. The master of communication is the Holy Spirit. Él habla mejor que nadie en el mundo. He speaks better than anybody in the world. Y habla claramente para que todos puedan entender y su palabra es poderosa. And he speaks clearly so that all can understand, and his word is powerful. Dice el escritor a los hebreos, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. In Hebrews chapter 11:3, the scripture says that which was that was made in the world, he constituted the world. He took things out of that which is not seen and made it to be visible and seen. Y Pablo dice que el Espíritu intercede a través de nosotros diariamente y lo hace por ti, por mí y por tu familia, por tu casa. Que si alguien sabe de intercesión es el Espíritu Santo. The Holy Spirit knows about intercession, and the Bible declares that He is continually interceding for you and for I. Pablo, que era uno de los hombres más grandes en cuanto a revelación, sin embargo, dijo lo siguiente en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. And Paul, one of the greatest of Revelation, he says in Romans 8 that the Holy Spirit understands exactly what we need. He prays through us through words that are unknowable and unchallengeable. Si hay alguien que nos ayuda en nuestra intercesión es el Espíritu Santo. And if there's someone that helps us in our intercession, it is the person of the Holy Spirit. Y cuando te dice que Él intercede, es que Él arregla tus oraciones antes que lleguen al Padre. Él acomoda tu lenguaje para que al Padre sea acepto lo que tú hablas. So when the scripture says that He intercedes for us, that means that beforehand He is preparing your intercession so that the Father will understand it and receive it. Por eso el verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. And that's why verse 27, it says that he that searches the spirit of man, he knows the spirit is man, and he prays and intercedes through us. Él intercede diariamente por sus hijos.
daily he is interceding Y cuando for tú his children. elevas tu oración, Él te la hace efectiva y eficaz y te la sabe acomodar para que llegue, para que llegue agradable a los oídos del Padre. And when you intercede, he knows how to accommodate it so that when it gets to the Father, it is pleasing to him. Entonces hay un enorme beneficio por oír la voz del Espíritu Santo, y si hay un tiempo que tienes que honrarlo y oír su voz, es estos días. And so there are so many benefits in listening to the Holy Spirit, and if we ever needed to hear him before, we need to hear him now. Primera cosa, la voz del Espíritu Santo te librará de peligros y de decisiones incorrectas. First of all, the voice of the Holy Spirit will free you from dangers and from incorrect decisions. Nadie que está oyéndome puede decir que el Espíritu no se lo dijo antes que le ocurrió alguna tragedia o algún dolor. El Espíritu siempre se adelantó y te dijo, lo que pasa que nosotros no lo escuchamos. The problem is that we don't hear the Lord, but the Holy Spirit has always warned his people when things are going to take place in the world. Maimurdo habla de un hombre que escuchó la voz del Espíritu, pero no le hizo caso. Mike Murdoch talks about a man that listened to the voice of the Spirit, but he didn't listen to him and didn't do what he said. Su esposa viuda le contó después qué es lo que había ocurrido esa mañana. And his widowed wife told later on what truly took place that morning. Ella le expresó, mi marido se despertó sobresaltado y me dijo, querida, el Espíritu me dice que no vaya a tomar ese vuelo. And she said that her husband woke up that morning and the Holy Spirit told him, do not take that flight this morning. Pero ella le dijo, está bien, si él te lo dice, no tienes por qué tomar ese vuelo. And so she said, it's okay. If the Holy Spirit told you don't have to take it, you don't have to take the flight. Pero luego él expresó, pero no sé si era la voz del Espíritu o fue un sueño mío, no sé, porque tengo tantas cosas importantes que cerrar en esa reunión donde tengo que asistir hoy. And he said, I don't know if it's the Holy Spirit or my spirit, but I have so many things that I need to close in that meeting today where I'm going. Se levantó, fue al aeropuerto y tomó el vuelo. He got up, went to the airport, and took the flight. 3 horas y media más tarde la están llamando a su esposa que él murió en el accidente de aviación que había tenido. And 3.5 hours later, they were calling his wife to tell her that he had died in that airplane crash. Nada de lo que has atravesado en la vida puedes decir que el Espíritu no te lo dijo antes. Lo que pasa que no le prestaste atención cuando Él te habló. No one can say that the Holy Spirit did not warn you before something took place in your life or in the world. Si el Espíritu fue enviado para librarnos y guiarnos a toda la verdad, se entiende que Él nos va a hablar para ser librados del engaño. If the Holy Spirit is going to speak to us and lead us into all truth, it means He is going to deliver us from deceit. Muchos dolores, lágrimas, lo hemos hecho por no oír la voz del que nos habla. We've gone through so much pain and suffering because we have not listened to the voice of He that is speaking to us. Y comenzamos a poner excusas y argumentos para no obedecer la voz. Las excusas y los argumentos te pueden servir ante el hombre, pero no te sirven ante el mundo espiritual. And we begin to make excuses and arguments before God, but excuses and arguments, they work with man, but they do not work before the Lord. Segundo, la voz del Espíritu Santo te puede librar de tragedias, de muertes y dificultades innecesarias que has atravesado. And secondly, the voice of the Holy Spirit can free you from tragedies and deaths and difficulties that are unexpected that you might possibly go through. Yo perdí en el 2001 $786,000 en transacciones internacionales y nunca puedo decir que el Espíritu no me lo dijo antes que no lo hiciera.
In the year 2001, I lost over $700,000 in an unfortunate deal, and I could never say that the Holy Spirit didn't warn me. Pero escuché más a los expertos que a la voz del Espíritu y al sueño que el Espíritu me dio antes que esa llamada de esa persona entrara a la mañana en mi casa. I listened to the advice of human beings and didn't listen to the Holy Spirit who spoke to me before I had that phone call with that person. Me tomó 8 años terminar de pagar toda esa deuda. It took me 8 years to pay back that entire debt. Y el Señor me dijo, hijo, vas a aprender de 2 formas, o por golpes o por oír la voz del Espíritu, pero que vas a aprender. Tú escoges de qué forma quieres aprender. And the Holy Spirit told me, son, you're going to learn by going through getting hit or by learning through a situation. You choose how you want to learn. ¿No quieres obedecer al Espíritu? Síguela. Pero después cuando tengas chichones en la cabeza, no vengas a quejarte. Eso es lo que tú escogiste. And so if you don't want to listen to the Spirit, go ahead. After you have so many welts on your head, don't complain because that was your decision. La voz del Espíritu Santo nos puede librar de tragedias, de muertes y de dificultades, porque el Espíritu nunca fue enviado para ser nuestro enemigo, es nuestro consolador, el Paracletos. And we see that the Holy Spirit can free us from tragedies and death because the Holy Spirit, He is our Paracleto. He was sent to be alongside of us. La voz del Espíritu puede evitar que familias sean divididas, empobrecidas, quebrantadas y golpeadas. And the voice of the Holy Spirit can help families from becoming divided and go into poverty and broken and hidden wrongly. Y estoy hablando de familias, porque muchas familias hoy sufren, porque todas las familias han dejado de oír la voz del Espíritu y están escuchando otras voces que después les van a traer dolor y angustia. And I'm listening about families because families today can listen to other voices and then it brings high anxiety and high pain. Un hombre de Dios dijo, cuando yo tenía 19 años, tuve una relación amorosa con una mujer que me embelesó y me llenó la cabeza y los ojos y yo pensaba, esta es la mujer que yo necesito para el ministerio. I heard the story that was told that a man he had, when he was young, he had a woman with him and she filled his mind and he thought that was the woman for him. Una noche el Espíritu suavemente le dijo estas palabras, corta esa relación porque esa no es la mujer que yo tengo para ti. And one night he heard clearly the voice of the Spirit says, cut the relationship with that woman because that's not the woman that I have for you. Hombres de Dios que eran prácticamente sus consejeros le dijeron, tienes 19 años, ves la vida de otra forma, pero ella no es la mujer que te va a acompañar a largo plazo. And counselors that were talking to him, a 19-year-old man, and he said, that woman is not for you. Look to life, and you're going to see that she's not the one Él dice, for you. 13 años más tarde, cuando estaba subiendo los escalones de la corte para el divorcio en mi ciudad, el Espíritu me lo dijo, te lo dije hace 13 años atrás y no me oíste. And 13 years later, when he was going up the steps to get his divorce in court, the Holy Spirit said, 13 years ago, I warned you, and Quiero you que did not levantes tus listen manos to allí me. en tu casa y le pidas perdón y digas Lift up conmigo, your hand in your perdóname home Espíritu Santo, Ask the Holy Spirit for forgiveness. Say, por no forgive me, haber Holy oído tu Spirit, voz. for not hearing your voice. Quiero aprender a oírte y conocerte cuando me hables. I want to learn to hear and understand you when you speak to Y si hay me. un tiempo que lo tienes que oír, este es el tiempo. And if there's a time when we need to hear him, the time is Porque el now. engaño está en todas partes. Because deceit is everywhere. ¿Por qué las fuerzas del anticristo van a surgir en el mundo? Por el espíritu de engaño que en forma de rana van a engañar a los gobernantes y a las naciones de la tierra.
And how is the spirit of Antichrist going to go throughout the world? He's going to do it through deceit. Like frogs, he's going to lie and be a voice of Y deceit yo in the mouth of hace people. varios años prediqué sobre el croar de las ranas. ¿A quién estás oyendo? ¿La voz del Espíritu o el croar de las ranas? And some years ago, I preached about the croaking of the frogs. I said, are you going to listen to the voice of the Lord or the voice of the devil? Pero todas las familias que hoy hemos sido librados, estamos caminando en la gracia del Señor, es porque aprendimos a oír la voz del Espíritu a través de la palabra, a través de lo que Él nos habló y a través de nuestros mentores de sabiduría. Because all of the families today that are hearing the voice of the Lord, we've learned how to follow His voice. We've learned through the Holy Spirit teaching us and through the mentors that have taught us. En cuarto lugar, la voz del Espíritu te va a desatar gracia y favor inaudito para ti con personas que tú no conoces. Number 4, the voice of the Spirit is going to release grace and unleashable favor on you in regards to for people that you do not even know. Te lo voy a volver a repetir. La voz del Espíritu va a desatar gracia y favor inaudito para ti con personas que no conoces. I'm going to say it again. The voice of the Holy Spirit is going to release grace and favor upon you, even for people that you do not know. José fue odiado por sus hermanos y lo vendieron y le hicieron creer a su padre que una mala bestia lo había devorado. Joseph was hated by his brothers, and they sent him and told the father that he was devoured by a wild Pero beast. entrando en Egipto, él encontró favor con Potifar. But going into Egypt, he found favor with Potiphar. Y en poco tiempo él estaba arriba de toda la casa de Potifar y todo lo que administraba el Señor lo hacía prosperar en su mano. And in a short time, he was placed over all Potiphar's house, and God had blessed him to govern there. Y luego fue enviado a la cárcel porque la mujer de Potifar puso sus ojos en él. And then he was sent to jail because Potiphar's wife placed her El eyes upon favor him. continuó porque él era un esclavo y como esclavo Potifar podía quitarle la vida. Fue un favor que lo enviara a la cárcel y que no le quitara la vida ese día. The favor of God continued with him because he being a slave, he could have been killed. But Potiphar, rather than that, he put him in jail. Y la Biblia dice que afligieron sus pies con grillo, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor lo probó. And the scripture says they bruised his feet with shackles, his neck was put in iron, to what he foretold came to pass, till the word of the Lord proved him true. Note la palabra, hasta la hora que se cumplió el dicho del Señor lo probó. And look at this word, until the moment that the word of the Lord Escúcheme proved otra him vez. to be true. Escúcheme otra Listen to vez. me again. Hasta la hora que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová le probó. Listen again, until the time of the hour that the word of the Lord proved Cuando him to be caminas true. tú con Dios, Dios te va a probar hasta la hora. Hay una hora que Dios prueba, hay una hora que parece que vas a morir, pero Dios te está probando. When you are proven by God, until the hour, there's a moment, an hour that Y God que is tú going to prove you piensas que no true. vas a salir con vida, que todos se olvidan de ti, hasta la hora. Todos tenemos un día y una hora. And you think, oh, until the hour, all of us have a certain day and a certain hour. Hallelujah. Hasta Praise la God. hora que se cumple la palabra y Dios te ve, el dicho del Señor te prueba, entonces el Rey te manda y te hace libre. And until the hour, the king calls for you and you are freed and you are ready. Dice, envió el Rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. The word says the king sent and released him. The rulers of people set him free. Pero no lo dejó que se vaya por cualquier lado, le dijo, lo puso por Señor de su casa. He didn't let him go just anywhere. He said, no, he made him master of his Y por household. gobernador de todas las posesiones de todo Egipto. And the ruler over all the
that he possessed, ruler over all of Egypt. ¿Para qué? Why? Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos José les enseñara sabiduría. To instruct his princes as he pleased, Joseph taught them with wisdom. Cuando tú tomas el tiempo de prueba, no en resignación, ni en angustia, ni en la llorantina que hacen los cristianos que no saben nada. When you don't take the time of testing as a time that's fruitless and not going to give anything, La palabra te está probando. the word is testing you. Hasta la hora. Until Dios the sabe hour. qué capacidad de Until the aguante hour. tienes y para qué te está probando. And you don't know that God is seeing how long you can hold back, and he don't know what he has Pero prepared en for esos you. días tú has aprendido a interpretar los sueños. En la cárcel te has entrenado para saber 70 idiomas, porque tú sabes que después vas a salir a reinar, porque ese es el sueño que ya has tenido. You don't know at that time God is preparing you to govern over all Egypt. Hallelujah. Y el sueño de Dios nunca va a morir en las manos de un soñador que ha sido probado por la palabra. And the dream of God will never die in the hands of a dreamer that has been proven by El God. sueño de Dios no puede ser disuelto porque el dicho del Señor lo está probando hasta la hora que se cumple y te deja libre y luego te catapulta hacia arriba. And the dream of the Lord cannot die because until the word of the Lord proved him to be true, and God took him to Y another ahora level. Dios dice, ahora reprime a los grandes como tú quieras y enséñamele sabiduría a los ancianos, porque si tú puedes interpretarme los sueños, tú también tienes la estrategia para salvar a mi pueblo. And he said, now you're going to teach my elders, because if you can interpret the dream, now you're going to govern Levanta tus over my manos. country. Lift up your hands. Iglesia, Venezuela, Church, Venezuela, hemos sido probados más allá de nuestras fuerzas. we have been proven beyond our own strengths. Hemos llorado, hemos sido We have angustiados y cried. hemos dicho de esto no vamos a salir. We have said even, oh, we can't get out of this. Pero Dios dice, hey, presta atención a lo que yo te hablé. But God says, look at what I've Yo spoken to te you. hablé que vas a ser corona de naciones y que vas a reinar, entonces te tengo que probar hasta la hora, y la hora es, y este año I have said that es. you're the crown of nations, and it's until now, because this is the time and this is your time. ¡Oh! Aleluya. Rabarebasaya. Yo te he probado, dice el Señor, América Latina. Te he probado, América, Latin America, para que el I have dicho proven mío you. quede. I have tested you. I have tested you so that you can reign in this hour. Hallelujah. Imaramasaramasaya. Abraza al que tiene al lado, dile, así que deja tu lloradera, porque Dios está obrando para bien. Because God is working for your good. Hallelujah. Mi vida ha sido probada así, la tuya ha sido probada así. Tú mismo. My life, your life has been tested like this. Noches que pensamos que todo se acabó, todo terminó y todo se lo llevó las tinieblas. And many nights we thought, and the darkness has taken everything away. Pero Dios dijo, hey, mi palabra te está probando para que mi dicho se active, porque un soñador nunca va a dejar caer un sueño de Dios. Wow. And God says, I've been proving you, I've been testing you, because to the dreamer of God is never going to be left to the ground. His dreams will be fulfilled. Me va a venir usted a llorar porque no me entienden, porque no me comprenden. Cuando usted no sabe lo que es realmente ser probado, ¿vale? You don't come to me and say, oh, they don't understand me, oh, they're something. You don't know what it means to be proven and tested.
Dice que hasta la hora que se cumplió la palabra, el dicho del Señor le probó. Pareciera que toda la palabra, en vez de serle bendición, era prueba tras prueba tras prueba. The scripture says, to what he foretold come to pass, to the word of the Lord proved him to be true. It seemed that it was just testing after testing after testing. Tú vas a una reunión y te profetizan bonito y te habla el profeta y después de la semana tienes toda prueba tras prueba tras prueba tras prueba y el dicho del Señor te está probando. And we see that you go to a meeting and the prophet prophesies to you and then you're tested and tested and tested. The word is testing you. Hasta la hora que se cumpla la palabra para que el Señor te deje libre y te exalte sobre todos los demás. Until the hour comes that the Lord frees you and you govern over others. This is the year. Hallelujah. Quinta cosa, la voz del Espíritu te llevará de lo conocido a lo desconocido. The fifth thing, the voice of the Holy Spirit will take you from the known to the unknown. Felipe no conocía al etíope, el etíope no conocía a Felipe. Humanamente nunca se podrían haber encontrado si no fuera por el Espíritu. Philip didn't know the Ethiopian didn't know Philip. They would never get known each other if it weren't for the Holy Spirit. Y el Espíritu le dijo, desciende al desierto y le dijo, júntate a ese carro. And the Holy Spirit go down to the desert and go to the side of that chariot. Y oye lo que lees y lo siguiente ya es tarea tuya porque tú sabes interpretar lo que él está leyendo y no lo entiende. Listen to what he's reading and then you interpret because you understand what he is reading and doesn't Dios understand. nunca te va a llevar a enfrentarte con un grande que te puede abrir todo un continente y una nación si tú no sabes lo que él está leyendo y él no lo sabe, si tú no se lo sabes interpretar. And God will never bring you before an important person that can open up the continent to you if you don't know what he is reading and don't know what to interpret what he is reading. Esto es universidad del espíritu, no conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal. This is the university of the spirit and not the knowledge of good and evil. Y cuando eso ocurre, las puertas dimensionales se abren luego para ti. And when this happens, dimensional doors open up afterwards for you. Dice que después que Felipe lo bautizó, el Espíritu del Señor lo arrebató y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. And the Bible says that after he gave his life to the Lord, he was baptized, and then they both went on their own ways. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasaba anunciando el Evangelio por todas las partes hasta que llegó a Cesarea. But for Philip, he stayed in Azoto preaching the gospel to all those that needed to hear the word of the Lord. Levánteme sus manos. Hay puertas dimensionales que se nos van a abrir a nosotros en estos 68 días. No me estás oyendo. Hay puertas dimensionales que se nos van a abrir. Dimensional doors are going to open for us. Hallelujah. Felipe no sabía lo que era ser arrebatado y transportado en el Espíritu y encontrarse en otra ciudad diferente, pero ese día lo conoció. Philip didn't know what it meant to be raptured and taken and placed in another city, but that day and night he did experience it. Hay puertas personas que te abren las ciudades, los países y te abren lo que tú no has logrado abrir nunca, pero Dios te las pone en el camino. There are people that are doors, there are people that are doors, there are people that are doors that open up cities to you that you did not know how to open up before. Si tú le contestas al etíope y lo bautizas y el etíope va a ganar toda Etiopía para Cristo, el Espíritu te va a llevar a lo que tú deseas.
If you answer what the Ethiopian says and asks, and you follow the Lord, the Lord is going to open up a door that is dimensional to you. Levánteme su mano. Lo tercero que va a venir son puertas cuánticas. Grite conmigo, puertas cuánticas. Donde todo ocurre simultáneamente, a la misma vez, en todas partes, y ocurren los disparadores cuánticos del reino. We see where everything takes place simultaneously and quantic doors are open towards us. Hallelujah. Y esto va a ser así en toda la tierra. Una de estas mañanas, uno de estos días, la gloria de Dios va a amanecer en la tierra en una forma que nunca la conocimos antes, que nunca la vimos antes, y ocurrirá en todos lados simultáneamente, a la misma vez, a la misma hora, en todas partes igual. And we're going to see that this is going to take place by the Spirit. Simultaneously in this city and that city, things are going to take place and doors are going to open at the same time. Abraza a tu hermano y dile, prepárate, 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 porque va a ser así. Hug the person next to say, prepare yourself, prepare yourself, prepare yourself, but because it's going to happen. Hallelujah. Aleluya. La voz del Espíritu te va a abrir, dime, puertas personas que te abren ciudades y países. The Holy Spirit is going to open up doors that are people that are going to open up cities and countries to you. Te va a abrir puertas dimensionales para ti y te van a abrir puertas cuánticas donde todo no lo vas a poder medir porque va a sobrepasar todo tu entendimiento. They're going to open up doors that are quantic because they're going to pass all your understanding. You'll never see it again. Grite conmigo, lo que está por ocurrir es algo que nunca lo he visto antes. Shout with me, that which is going to take place, we've never seen it before. Sexto, la voz del Espíritu va a desatarnos abundancia ilimitada y la revelación de tesoros y secretos muy guardados. The sixth, the voice of the Spirit is going to release unlimited abundance and revelation of treasures, secrets that have been kept for a long time. Grite conmigo, abundancia ilimitada. Revelación de tesoros y secretos muy guardados. The revelation of treasures and secrets that have been guarded and kept. Aleluya. Moisés lo dijo, si oyes la voz del Señor tu Dios, Él te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra y van a venir sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, te perseguirán, van a caer sobre ti. In Deuteronomy 28, the Lord told him, if you fully obey the Lord your God and confidently follow all of his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all nations, and those blessings will follow you. Dile al que tienes al lado, el sustento lo tienes que buscarlo tú cada día. Tell the person next to you, your sustenance, you have to ask for it every day. Pero la abundancia ilimitada viene del mover de la voz del Espíritu Santo. But eso va más allá. Abundance comes for the Sustento viene move por of tu the Holy esfuerzo. Spirit. It goes Abundancia beyond. ilimitada viene por la voz del Espíritu. Sustenance comes from your ability, but abundance comes from the Holy Esta es Spirit. una buena frase que me llegó. Sustento viene por tu esfuerzo, pero abundancia ilimitada viene por la voz. El sustento viene por tu esfuerzo, la abundancia ilimitada viene por la voz del Espíritu. Sustenance comes by your own strength. Unlimited abundance comes by the work of the Holy Spirit. Aleluya. Aleluya. Puedes levantar tu mano y gritar, sí, esta semana es. Lift up your hands and say, yes, this is my week. Gracias por el sustento, pero quiero la abundancia ilimitada que viene por la voz. Thank you for sustenance, but I want the unlimited abundance that comes from the voice. Aleluya. Wow.
Isaías 45 dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Isaiah 45 says, I will go before you. I will strip kings of their armor, open up doors before you so that gates will not be shut. ¿A dónde tengo el músico? Vamos, Jonathan, que no te voy a esperar todo este domingo. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. And I will give you hidden treasures, riches stored in secret places, so that you might know that I am the Lord, the God of Israel. Levante sus manos y diga, sí, esta semana es. Este año es. Lift up your hands and say, yes, this Estos is my 68 week, días this is my year. These 68 days these are my year. This is my time. This is my time. Now, it is. Wow. Thank you, Jesus. La unción del Espíritu Santo te desata favor con los desconocidos. The anointing of the Holy Spirit releases favor with regards to unknown people. Escucha, la unción del Espíritu, la voz del Espíritu te desata favor con los desconocidos. Listen, the anointing, the voice of the Spirit releases favor with those that are unknown. Y desata simpatía y gracia con los conocidos. And he releases grace and sympathy with those that are known. El favor viene por entender la gracia y es un disparador cuántico. José estaba allí y de la noche a la mañana, en un día, es el Señor de toda la tierra de Egipto. Eso es favor. Favor takes you to a quantic level like Joseph. From one day to another, he was at a quantic level. Gracia la tuvo en la casa de Potifar y favor fue con Faraón, toda la nación y el imperio egipcio a sus pies. Grace was found in Potiphar's home, but abundance was found in all of Egypt. Y lo tercero es que te trae abundancia en medio de la crisis. And the third thing is that he brings you abundance in the midst of crisis. Speak to your hands. No you debes cannot estar have lack. escasa. You cannot have any lack. You ¿Por cannot qué? have any lack. Grítele, ¿por qué? Porque la Biblia dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. The Bible says, the work of your hands produces the blessing of God. Amen. Séptimo, para ir terminando, la voz del Espíritu puede cambiar en un solo día todas tus circunstancias. 7, the voice of the Holy Spirit can change in one day all of your circumstances. La voz del Espíritu, mueva sus manos y grítelo amén. La voz del Espíritu en un día puede cambiar todas tus circunstancias. Say the voice of the Holy Spirit one day can change all of your circumstances. David fue Hallelujah. entrenado en el desierto y David usó su mano y su voz para adorar a Dios en el desierto mientras le pastoreaba las ovejas de su padre. And David was trained in the desert and he used his hands and his voice before the Lord to worship him. Sus manos tocaban los instrumentos con los que adoraba al Señor y su voz le cantaba al Eterno. His hands played the instruments that worshiped the Lord and his voice worshiped Y the su Lord. espíritu y su mente le generaban las canciones que a Dios le llegaban al corazón y dijo, este es varón conforme a mi corazón. And his hands and his worship came up to the Lord and pleased and said, this is the man that has pleased Y my luego heart. sus manos y sus armas, y luego su voz y sus manos fueron las armas que él usó contra Goliat. And later there's his hands and his voice was that which was used to come against Goliath. Él dijo, bendito sea el Señor, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.
He said, praise be to the Lord my rock, who trains my hands for war and my fingers for Fue battle. entrenado, sus dedos se adiestraron en tocar el arpa y en usar los instrumentos de guerra para destruir al león y al oso. His fingers and his hands were trained for the instruments, and his hands were used to destroy the lion and the bear. Entonces la enseñanza es obvia. Sé un adorador primero para que se te manifieste el guerrero en el día de tu promoción. And the teaching is obvious. First of all, be a worshiper so that God can promote you in the day of your promotion. Porque este sistema te quiere hacer esclavo, dependiente y sumamente frágil. Todo está hecho para que tú te sientas frágil, un inútil que no puede hacer nada. Because all the system wants to make you a slave and fragile, to make you think and feel that you can worth nothing. Que necesitas del papá Estado para que te dé la bolsa y te dé el apartamento y te dé todo. That you need Father State to give you the food, to give you the apartment, and to give everything you need, they think. En cambio, Dios, levánteme sus manos. Dios te da unción y afina tu oído para que oiga la voz del Eterno y te vuelvas antifrágil. But on the other hand, God gives you the anointing. He trains your ears so that you can hear the voice of the Eternal, that you are not fragile. Para que tus manos estén adiestradas para la batalla y tus dedos para la guerra y tu voz para hablarle a Goliat. Hoy todo Israel sabrá que hay Dios en Israel y yo daré tu carne a las aves de los cielos. He trains your hands for war. He trains your fingers for battle, so you can speak to Goliath and say, today I will give you over to the birds of Esa the no es air. la voz de un frágil, es de un antifrágil. That's not the voice of someone fragile. That's the voice of someone that's not Recíbeme esta fragile. palabra. En un día todo va a cambiar Receive para this ti. word. In one day, all things can En un change for día todo you. va a cambiar para ti. In Abraza a tu one hermano y day, dile, en un everything día can todo va a change for cambiar you. para ti. Hug someone and say, Una everything can noticia change in one day inesperada, for you. una acción que no la tenías Unexpected agendada. news. Dios lo va a hacer en un día. You didn't Todo have va it a in your calendar. cambiar. God could do it all for you in one day. Hallelujah. David llegó en la mañana temprano para llevar queso y dulce a sus hermanos, y para el mediodía era el que estaba delante de todo, la cabeza de Goliat a un costado y él victorioso en todas las cosas. David got there in the morning with cheese and food for his brother. By 12 o'clock afternoon, he was victorious over the giant. Hallelujah. Y finalmente, And finally, el Espíritu Santo the Holy Spirit te enseñará a enseñar tu rincón para tu promoción financiera. The Lord is going to teach you your place for your financial promotion. Cuando Hallelujah. ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo el Señor tu Dios. When you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your heart. Do not go over your vineyard a second time or pick up the grapes that have fallen. Leave them for the poor and the foreigner. I am the Lord your God. Dios enseñó a su pueblo que no cegaran todos, sino que hicieran como un redondel y dejaran una esquina sin que lo pasen por allí los segadores. And God said, when you do your harvest, don't take everything, but leave some placings and gleanings for other people. Y esa esquina del campo siempre era un redondo. Dejaban en cada esquina del campo, dejaban allí el trigo sin cosechar para los pobres, para los extranjeros, porque era el mandato que Dios había dado a Israel. Because in every corner of the camp, they would leave the food and the harvest for the poor and the foreigner. It was a mandate from God. Eran los rincones de bendición para los extranjeros y para los pobres. They were the corners of blessing for the poor and for Y Dios te va a foreigners. enseñar
a ensanchar tu rincón para tu promoción financiera. And God is going to teach you how to stretch your corner for financial promotion. Tienes que levantar tu mano y atrapar esto, atraparlo. Lift up your hands and take hold of it. Take hold of it. Tu campo son tus ingresos. Your field is your income. Tu campo es la empresa por la cual te entran los ingresos. Your field is that your company where you get Tu your income from. rincón representan tus diezmos, tus ofrendas, tus pactos y tus primicias. And your corner represents your tithes, your offerings, your covenant, and your first Y la fruits. enseñanza es clarísima. Si aumentas tu rincón, Dios aumentará tu campo, Dios aumentará tus ingresos. And it is very obvious, if you stretch open your corner, God will open up your field and He will open up your income. Grite conmigo: si aumento mi rincón, Dios Shout with me aumentará if mis ingresos. Dios I make my aumentará corner bigger, mi campo. God is going to give me more. Dios me God dará is gonna gracia bless para me. que mi empresa crezca. God will have Aún my en el company tiempo to de la grow. adversidad, abraza al que Even tiene al in lado, times dile: of aumenta adversity, tu rincón, hug aumenta the tu person next to rincón. you. Atrévete y pruébalo a Make your Dios en corner eso. bigger. Dare to do it. Make your Aleluya. corner bigger. No seas como otros Hallelujah. Don't be like others. que dijeron: yo ya no entrego diezmo y ofrenda porque la situación está muy difícil. Estás achicando tu I rincón, don't te give estás tithes comiendo or offerings todo because it's tu ingreso difficult. y No. para mañana vas a andar en la pelazón. You're making your Aumenta field tu small. rincón, papá. You shouldn't do that. You need to make your corner Si yo bigger fuera so that the usted, blessing can follow aplaudiera. you. If I was you, I would give the Lord a round of applause. Si aumentas tu rincón, tu diezmo, ofrenda, primicia, va a aumentar tus ingresos. If you scratch your corner, God is going to stretch your camp and your income will be Te desafío greater. a que lo pruebes a Dios en esto. Oye la You voz need del to prove God in Espíritu. this. Listen to the voice of the Spirit. Cuando un hombre de Dios te habla bajo la unción, estás oyendo la voz del Eterno. When a man of God speaks to you under the anointing, you're hearing the voice of the Eternal One. La Biblia dice en 2 de Crónicas: creed en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. In 2 Chronicles, the Bible says, believe in God that said you, believe in the prophets that He Cuando te sent you. sientes compungido, es la voz del Espíritu Santo que te está llevando al arrepentimiento para cosas gloriosas. When you are broken before the Lord, it's the Holy Spirit that is taking you to greater things. Su voz es lo que más importa. His voice is the most important. Fuera de su voz no importa lo que el hombre opine en estos días. Outside of His voice, it doesn't matter what man can give A mí lo opinion que of digan los today. expertos me tiene sin cuidado. Yo quiero oír la voz del Espíritu. I don't want to hear what the experts have to say. I want to hear the voice of the Su Spirit. voz es lo que más importa. Nadie va a conocer la voz del Espíritu por ti. His voice is the most important. No one is going to teach you the voice of the Lord but you. Samuel no conocía la voz del Espíritu cuando Dios le habló, y entonces iba y corría Elí vez tras vez hasta que Elí le dijo: cuando te venga otra vez y escuche la voz, dile: habla, Señor, porque tu siervo oye. Samuel didn't know the voice of the Lord. He went to Eli and he says, look, it's the God that is speaking to you. Tienes que oír la voz del Espíritu, porque eso va a determinar lo que usted pensará, lo que usted hablará luego cuando oiga la voz del Espíritu. You have to hear the voice of the Spirit because that is what you will determine after when you hear the voice of the Escucha la Spirit. voz del Espíritu antes que otras voces. Listen to the voice of the Lord before other voices. Con tus manos levantadas, el reconocer With su your hands voz te up. va a llevar a la grandeza. Recognizing His voice is going to take you to greatness. La voz del Espíritu te va a llevar a ensanchar tu rincón. The voice of the Lord is going to take you to stretch your ¿Qué tan grande es corner. tu rincón? How big is your corner today? Cuando tu rincón es pequeño, tu campo también vendrá a menos. Cuando tu rincón es grande, tu campo se extenderá y se ensanchará. When your corner is small, your camp will be small. When your corner is big, your camp is La going to grow. unción del Espíritu está aquí en esta noche.
The anointing of the Holy Spirit is here this morning. Está aquí en esta mañana. And he's here this morning. Levanta tus manos los que están aquí y comienza a And lift hablar up en your las hands lenguas as del you're here Espíritu. Por un and minuto begin to háblalas. speak in the tongues of the Spirit. Pray it right Oh, now. Ramarakata Ramaramarabasaya. Oh, presencia santa de Dios. Presencia santa de Dios. Presencia santa de Dios en este lugar y en las casas. Presencia santa de Dios en este lugar y en las casas. Que se abran nuestros ojos espirituales. Que se abran nuestros oídos a la dimensión del Espíritu. Oh, Rimarakata Ramarabasaya. Te alabamos. Te alabamos. Te alabamos. Padre, en esta hora el que esté enfermo sea sano por la voz del Espíritu. El que esté en ignorancia entre en la sabiduría del Eterno. Come into the wisdom of the Eternal One. Los que estén en desesperanza, les vuelva a fluir la fe y la confianza en el Dios eterno. And trust in God begin to flow Que te again. levantes en esta semana para honrar, y porque tu campo, si tu rincón se ensancha, tu campo se va a ensanchar. Get up this week, because if your corner goes, then your field is going Estos to grow. son días de probar lo que creemos y lo que predicamos. These are days to test what we believe Este and es not el what we tiempo de preach. consagrarnos a Dios y no This is the deshonrar day. más al Espíritu Santo. To consecrate ourselves to God and not to dishonor the Holy De caminar Spirit. bajo su unción y bajo su autoridad. To walk under His anointing and under Los que His están por primera guidance. vez, Those that are here for the first porque time. alguien los invitó y estás en la casa de alguien o estás en tu casa solo, repite conmigo, repítalan ustedes también a esta oración. Someone invited you, and repeat this prayer with me. Con tu corazón compungido, con tus With manos your heart levantadas. before the Lord. Di Before the conmigo, Lord. Padre Celestial, Say with me, En esta Heavenly hora. Father, right now, yo acepto a I Jesucristo accept como mi Jesus Señor, Christ como as my mi Salvador Savior, personal. as my personal Lord. Anota mi nombre en el Write libro my de la name vida. in the Señor, book yo he of life. pecado contra ti. Lord, I've sinned He against hecho lo you. malo. Pero I've en done esta that which is noche wrong. But yo right me now, arrepiento I de todos mis repent pecados. of all Señor of my Jesús, te pido que la Lord sangre Jesus, tuya, May que la your sangre de blood Cristo me May limpie the de blood todo of Christ pecado y cleanse me of rompa all en mí toda sins maldición and break all curse in autoimpuesta, me, familiar o hereditaria. self-placed or Y me inherited. declaro libre en el nombre de Jesús. I declare myself free in the name Y en of esta hora Jesus. soy trasladado de las right pandillas now, del diablo al I am reino de translated Jesucristo. From darkness to the kingdom of God. Gracias, Jesus mi Christ. Señor. Thank you, my Voy a Lord. oír la voz del Espíritu. I'm Algo going to hear the inaudito voice of que the nunca vi Spirit. se va a derramar a Something mi that is vida y a mi wonderful. casa. That I've never seen poured out in my life and Y my lo creo en el family. nombre de Jesús. And I believe it in the name of Y Jesus. finalmente, And finally, y no me hagan todos los que hacen siempre, que apenas uno les comienza a hablar, ya se van, irreverentes. Quédese allí, quédese allí, quédese allí. stay there listening, and stay there Quédate receiving. allí. Pues te vas a Stay right perder lo there. mejor. Because then you're going to lose out on what God wants to give you. ¿Quieres mayores ingresos? Do you want a better income? ¿Quieres que las puertas se abran? Do you want doors to open up to you? Entonces aumenta tu rincón. Then make your corner ¿Qué tan greater, grande es tu bigger. rincón? How big is the corner? Si tu rincón es pequeño, tus ingresos If your corner is menguarán. small, then your income will go Y si down. los tienes, no los podrás disfrutarlos. If you have it, then you're not going to En esta enjoy them. mañana es el tiempo de entregar And right diezmos, now, ofrendas, It's time to give tithes, primicias, offerings, and first fruits. siembras Sow today con gozo y alegría, with joy and with happiness. como persona y como familia.
as a person and as family. Los pastores de cada CCN, a través de sus líderes, te habrán dado ya la cuenta donde puedes hacer el traspaso de tus ofrendas a las cuentas del CCN local a la cual tú asistes. And to the one the CCN that you belong to. En cada país y en cada ciudad del continente y In del every mundo. country, in every city and continent in the world. Si tú dices, yo no soy de este ministerio, pero quiero apoyar toda la labor que ustedes hacen con los niños y a nivel global, ahí te van a aparecer las cuentas y el correo donde puedes escribirnos o las cuentas donde puedes depositar. And if you say that you are not from our ministry and you want to give to this ministry to help our children, please do that, and you can write us by the email or give to the Ahora account that's on extiéndeme your tus screen. manos hacia adelante. Stretch out your hands towards me now. Padre, yo bendigo a estas vidas. Father, I bless Que these su rincón va a lives, ser aumentado en esta semana. that their corner will be Va a ser stretched this week. engrandecido. It's Para going to que be su made bigger, campo, sus ingresos sean so that their field ensanchados. and their income will be unmanageable. Reprendo toda pobreza, I miseria. rebuke all poverty and misery. Y tenemos derecho legal como And CCN we have a divine right like de reclamar CCN las añadiduras. to claim that which should be Porque, added Padre, to us. Because, Father, Hasta este día te hemos ganado 149,430 personas y tenemos derecho legal a todas las añadiduras tuyas. we've won almost 150,000 people to you. We have the legal right for those Aleluya. blessings. Hallelujah. Los amo, los bendigo. I love you and I bless you. Los bendigo en el nombre de Jesús. I bless you in the Un name of almuerzo en Jesus. paz y en bendición. Have a wonderful lunch in peace and Haz blessing. correr la voz, que mucha gente escuche esta palabra. Let the voice of the Lord hear it and send this message to Vuélvela a many escuchar people otra vez. and listen to it again. ¡Los amo! I love you.